Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del propio Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos a todos ustedes su presencia, su presencia virtual en esta conferencia del Seminario Permanente de Ciudades de los centros históricos de la Ciudad de México. En esta ocasión tenemos dos extraordinarios colegas y colaboradores de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú y con el tema el tema de la ponencia que el doctor José Carlos Hayakawa Casas brindará sobre la crisis en los centros históricos del Perú entre el COVID-19 y el Bicentenario. La ponencia del doctor será comentada posteriormente, una vez terminada su presentación, será comentada por el maestro José Luis Beingolea del Carpio, también investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería. Dice, no espero que no haya un problema aquí con la traducción. En esta presentación escucharemos las reflexiones del doctor Hayakawa. Una disculpa, doctor, porque no estoy acostumbrado a su nombre. Hayakawa, analizando cómo en la coyuntura de la pandemia del COVID-19, que ha golpeado como en todos lados a la sociedad peruana, ha servido también para mostrar al desnudo crisis estructurales que vienen desde el origen de la República, ya unos 200 años transcurridos, en donde los centros históricos han servido muy claramente como tomadores del pulso para reconocer cómo estábamos y a lo que aspiramos como proyecto social. Doctor José Luis Carlos Hayakawa Casas, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros esta tarde. Bueno, permítanme, voy a leer unas notas del currículum de la semblanza del doctor Hayakawa. Él es arquitecto y maestro en arquitectura, con mención en renovación urbana por la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, y doctor en turismo por la Universidad de San Martín de Porres. Él ha cursado otras especializaciones como la del máster en urbanismo y desarrollo territorial en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Tiene un máster en restauración del patrimonio de la Universidad de Alcalá, España, una especialización en políticas y gestión de la cultura otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y actualmente está cursando un segundo programa de doctorado en estudios transversales en arquitectura y urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid, España, un programa muy atractivo por el título que ofrece, ¿no?, de la transversalidad entre arquitectura y urbanismo, que es un tema que en los círculos especializados se menciona constantemente como una de las constantes, en dónde termina la arquitectura y en dónde empieza la ciudad. Así que agradecemos haber aceptado estar con nosotros, doctor Hayakawa. Él también, el doctor, ha sido docente e investigador en temas sobre gestión cultural, regeneración urbana, ciencias en conservación y gestión del patrimonio edificado. Asimismo, fue director del Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Se ha desempeñado como director del Patrimonio Histórico, Monumental y Turismo, así como subgerente de Renovación Urbana y especialista en regeneración urbana y patrimonio metropolitano del desarrollo urbano de Lima, en la Municipalidad Metropolitana de la misma ciudad. Ha realizado ha publicado varias contribuciones, entre las que destacan, para mencionarlas únicamente las más recientes,
el artículo Gestión del Patrimonio Cultural y Centros Históricos Latinoamericanos, Tendiendo Puentes entre el Patrimonio y la Ciudad, publicado por la Universidad Nacional de Ingeniería. Este es del año 2015. Otra publicación también interesante del doctor es Restauro UNI, breve antología de documentos de restauración del patrimonio monumental edificado del 2012. También se desempeñó como presidente de la Asociación ICOMOS de Perú y en la actualidad es coordinador de su Comité Científico Nacional de Ciudades Históricas y Villas. Igualmente es director editor de la revista especializada de Venir, UNI, y coordinador de Yuyay UNI, Grupo de Investigación sobre el Patrimonio Cultural. Bueno, como ustedes han podemos constatar, el doctor Hayakawa pues es un estudioso del tema del patrimonio en muchas de sus aristas y pues, voy a ceder la palabra al doctor para que nos haga su exposición y posteriormente yo presentaré al maestro Beingolea del Carpio cuando nos vaya a hacer su presentación. Adelante, doctor Hayakawa. Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Agradezco de manera muy especial a los organizadores de esta actividad del Programa Universitario Estudios de la Ciudad y en especial al doctor Delgado y al arquitecto Paipilla, quien me alcanzó, ¿no? Me comunicó la invitación, la cual acepté con un gran gusto. Para esta solicitud que esencialmente estaba planteando sobre el tema de la crisis y de la pandemia, he elaborado, en el caso peruano, he elaborado un archivo que voy a compartir inmediatamente, denominado, en la ponencia se denomina Crisis en los Centros Históricos del Perú entre el COVID-19 y el Bicentenario. Y la brindo en representación, por supuesto, de la Universidad Nacional de Ingeniería y en alianza con el Comité Científico Nacional de Ciudades Históricas y Villas de la Asociación ICOMOS Perú, justamente por el alcance que plantea el tema, ¿no? Para ello he definido propongo un desarrollo en base a 3 momentos. El primero, una panorámica de los centros históricos de Perú en el tiempo y el territorio. Luego, el análisis, el estudio de casos de algunos centros históricos peruanos y finalmente la identificación de ciertos resultados que nos confrontan de cara a la acción, ¿no? A la actuación. Este estudio se inicia con un punto de partida, que era, de hecho fue a partir de esas publicaciones que nos contactan desde la UNAM, que fue un evento y luego la publicación denominada Centros Históricos del Perú en tiempos de pandemia, organizada por la Cátedra UNESCO de la Universidad San Martín de Porres y donde pude aportar una ponencia y un capítulo de libro vinculado justamente a hacer un balance de los centros históricos del Perú vinculados a esta circunstancia específica, ¿no? Pero para esta ponencia le planteamos a la UNAM el desarrollo de una mirada más larga y más amplia del tema, ¿no? No solamente ceñirnos específicamente al tema del COVID-19 y al tema de la pandemia, sino el escenario de la conmemoración de los 200 años o del inicio de la conmemoración de los 200 años de independencia política del Perú, que ocurrió en el 2021. Y por eso pongo la tapa a este maravilloso libro del Instituto de Estudios Peruanos que se llama La Promesa Incumplida, ¿no? Porque de alguna manera es lo que vamos a ir rastreando a lo largo de la ponencia, ¿no? Que hay una serie de situaciones estructurales que se ven reflejadas en los centros históricos y de manera más preclara en los tiempos de pandemia. Para ello, en esta mirada de los centros históricos del Perú en tiempo y territorio, habría que referir rápidamente que el tema de los centros históricos se quede encuadrado en el tema del patrimonio urbano peruano, que tiene una primera acepción en las zonas monumentales y luego la de los centros históricos, ¿no? Aparece en la década del 70 la categoría de la zona monumental y de los centros históricos a fines de los 80. Hay iniciativas de la Municipalidad de Lima, pero sobre todo a partir del emprendimiento de la misma sociedad civil a través del Patronato de Lima, ¿no? El Perú cuenta actualmente con 65 casos de patrimonio urbano, presentes en 18 de sus 25 regiones. Tiene 3 centros históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, Cusco en el 83, Lima en el 91 y Arequipa en el 2001, y 2 centros históricos en la lista indicativa del Patrimonio Mundial, ¿no? Trujillo en el 96 y Cajamarca en el 2002.
Estos centros históricos y zonas monumentales son una evidencia de la impronta urbanizadora hispánica en todo el continente. Fíjense, al lado izquierdo hay un mapa donde se ven las poblaciones fundadas por españoles, y en el lado derecho un plano del archivo histórico de Sevilla, donde podemos ver justamente cómo en el caso peruano hay una importante empresa, ¿no? Un proyecto urbanizador que se traduce con mucha claridad en la denominación y en la ubicación de estas poblaciones, ¿no? En la actualidad, esto es un mapa que intenta no solo cuantificar, sino ubicar, ¿no? Cartografía un poco las concentraciones de patrimonio urbano que tenemos en el Perú, donde vemos que hay un par de gigantes, ¿no? Cusco y Lima, que en suma totalizan en la actualidad más de un tercio de todos los casos de patrimonio urbano del Perú, pero tenemos otras expresiones importantes como Ayacucho, también en la Sierra Sur, y en la costa norte, La Libertad, Lambayeque y Piura, ¿no? Por otro lado, vemos que hacia la zona de la Amazonía, en el este del país, hay muy pocos casos, muy pocos casos. Algunas imágenes de estos centros históricos, ¿no? Voy a mencionarlos rápidamente desde el lado izquierdo al derecho, de arriba hacia abajo. Jauja, el Rímac en Lima, Arequipa, y luego del inferior de la derecha a la izquierda, Cajamarca, Trujillo, perdón, Paita, luego Cajamarca, Trujillo, no, perdón, Cajamarca, Trujillo, Paita, en Piura, y el Cusco, en Ollantaytambo. También es importante encuadrar el desarrollo de estos centros históricos, ¿no? Sobre todo en el marco de estos 200 años de independencia política del Perú. Y lo que podemos ver un poco en esta línea de tiempo es que los procesos de visibilización y de protección pública de este patrimonio urbano son relativamente recientes, tienen 50 años, ¿no? Desde el año 72. Y pueden observar en esta línea de tiempo cómo en ese lapso de 50 años han ido apareciendo estas casuísticas de centros históricos, patrimonio mundial, y los que están en la lista indicativa, ¿no? Pero este esfuerzo de reconocimiento va antecedido por un conjunto de circunstancias que han tenido impacto muy importante en los centros históricos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la presencia de guerras, hablamos de la presencia de sismos, hablamos de la presencia de incendios, ¿no? Y de epidemias, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias políticas, económicas, culturales, van marcando el derrotero, ¿no? Y el pulso de la vida en los centros históricos, y luego de su proceso de protección desde la instancia pública. Porque es justamente con la aparición del Instituto Nacional de Cultura a fines de la década del 60 y luego con la última etapa a partir del 2010 de aparición del Ministerio de Cultura, cuando el Instituto Nacional de Cultura se transforma en Ministerio de Cultura, es cuando este proceso se consolida, ¿no? Se consolida de una manera importante, sobre todo en el liderazgo del Instituto Nacional de Cultura, que es, vamos a ver, es cuando se concentran la mayor cantidad de declaraciones y de protección. Justamente a partir de un estudio de la magíster Milagros Valenzuela, publicado en la revista DENI, podemos ver justamente que entre la década del 70 y el 80 es cuando aparece la mayor cantidad de declaraciones de patrimonio inmueble, y en el lado derecho vemos que las zonas monumentales representan un porcentaje muy escaso, solamente el 2% de todas las declaraciones, con un dato, estos datos son actualizados al año 2015, ¿no? Pero en realidad estructuralmente la situación no ha cambiado mucho, por eso la presento. Tiene sentido porque es reciente la protección, pero también son más complejos, ¿no? Estamos hablando de zonas que tienen una gran cantidad de hectáreas y que dentro de ellas acumulan espacios públicos como los ambientes urbanos y los mismos monumentos. Y bueno, finalmente en este primer capítulo quería un poco mapear este tipo de circunstancias por las que han vivido los centros históricos
del Perú en este tiempo, ¿no? Hablamos, como les decía, de terremotos, ¿no? Hablamos de incendios, hablamos de procesos de tuburización, de procesos de demolición ilegal y absolutamente informal y de reemplazo por arquitectura de peor calidad y que desalienta la residencialidad. Hablamos de procesos de gentrificación, hablamos procesos de abandono de los centros históricos y también de expresión de el comercio ambulatorio en su máxima expresión, como podemos verlo en estas imágenes. En un segundo capítulo de la ponencia justamente vamos a hacer hablar a los centros históricos, ¿no? Y para ello es muy importante mencionar que esta ponencia que me toca el honor de presentar ha sido construida en este desafío más amplio de extender la mirada y encuadrarla en los 200 años de independencia política del Perú, pero en el territorio nacional, con la participación de valiosos miembros asociados de ICOMOS Perú y que conforman el equipo del Comité Científico Nacional de Ciudades Históricas y Villas, ¿no? Y entonces se conformaron una serie de mini equipos que han ido desarrollando a partir de una cierta estructura que se basa en una aproximación regional, luego de la definición sintética del escenario prepandémico y pandémico, no sé cómo la pandemia encuentra cada uno de estos centros históricos y luego cómo es asumida, digamos, esta circunstancia, y luego finalmente la identificación de alguna intervención desarrollada en el momento pandémico que visibilice las luces y las sombras de estos casos, ¿no? En el caso de la región Cusco participaron los arquitectos César Charay, Ángel Delgado y Magali Gallardo. Y aquí es importante destacar algo que intentamos plantear en esta mirada regional, ¿no? En todos los casos, la identificación de bienes patrimoniales y bienes patrimoniables, o sea, bienes que tienen en la actualidad protección pública y otros que podrían tener, ¿no? Que tienen potencial para aquello, ¿no? En este caso, tenemos 13 zonas monumentales declaradas, o sea, protegidas, y unas 5 que podrían protegerse porque tienen los méritos adecuados. En el caso específico del Centro Histórico del Cusco, ya no de la región Cusco, sino específicamente del Centro Histórico del Cusco, como les mencionaba, una ciudad de fundación hispánica en 1934, con una preexistencia valiosísima por ser el ombligo del mundo, es decir, la capital del Tahuantinsuyo, y que se funda desde el lado hispánico, ¿no? Con filiación cultural hispánica en 1534, y que en la actualidad consta de actividades importantes, como por ejemplo el sector comercio, que representa el 42% y el 35% de los sectores de servicios, lo cual habla de una fuerte connotación de centralidad comercial que veremos cómo ha sido asumida en el episodio pandémico, ¿no? En la coyuntura, ¿no? Y de esa manera podemos, a través de una matriz, de una rúbrica que hemos utilizado para analizar los componentes gestionarios, ir identificando que en el momento prepandémico el desempeño más importante que habíamos logrado trabajar en el caso del Centro Histórico de Cusco era el tema de planificación, ¿no? Los procesos de planeamiento y sus instrumentos, con desempeños regulares y con un par de desempeños más bien malos vinculados a los marcos de gestión y administración y los mecanismos legales y financieros. Y el tema de la cooperación internacional, que también tenía un conjunto de déficits, ¿no? Pero más bien en el momento de la pandemia se producen estos conjuntos de cambios importantes, donde podemos rastrear, ¿no? Y cartografiar zonas con un nivel de contagio muy alto, ¿no? Vinculadas a lo que denominamos atractores urbanos, ¿no? Una serie de edificaciones que tienen un uso social muy importante, como por ejemplo en el caso del mercado de San Pedro, y una serie de ejes comerciales también importantísimos, ¿no? En este caso, eso permite justamente rastrear que durante la pandemia el Centro Histórico del Cusco terminó siendo un espacio fantasmal, digamos, ¿no? Deshabitado, porque al estar tan volcado al uso comercial y sobre todo al uso turístico, la ausencia del turismo, sobre todo en la primera y segunda ola, pero sobre todo en la primera ola, significó la pérdida y el quiebre
la ruptura de la dinámica comercial y la pérdida de empleo de muchísima gente, pero se evidenció que la residencialidad había quedado muy disminuida por este protagonismo tan descomunal del turismo, ¿no? Sin embargo, en el escenario pandémico se desarrollaron una serie de componentes, ¿no? Hubo un liderazgo importante desde el gobierno local, por eso los marcos de gestión y administración y los de cooperación internacional van generando unos desempeños importantes, ¿no? Hay una mejora en esos componentes. En el caso específico de Cusco, hemos destacado la calle Texecocha, que es una expresión importante de las iniciativas del gobierno nacional para utilizar de manera temporal los espacios públicos que son colindantes a los comercios, sobre todo restaurantes y servicios afines, ¿no? De hecho, acá hay una publicación de la ministra de aquel momento, Solange Fernández, destacando el caso de Texecocha, de la calle Texecocha, como un ejemplo, ¿no?, de lo que había que hacer. Bueno, estricto sensu estamos hablando de una cierta privatización del espacio público también, ¿no?, pero que es entendida desde este conjunto de iniciativas temporales para brindarle estos procesos de ventilación, ¿no es cierto?, de reutilización de estos espacios que puedan significar también ingresos, ¿no?, ingresos para la población que había sido muy golpeada. Lamentablemente, este caso ha terminado de una manera crítica, ¿no?, porque ha sido intervenido desde el ámbito municipal y con la policía, porque se han generado una serie de excesos de esta casuística que hemos seleccionado para el momento pandémico, ¿no? Ha habido una serie de excesos y de desorganización y desorden que ha terminado finalmente con el cierre de buena parte de estos giros mencionados. En el caso de la región Junín, el doctor Máximo Orellana nos ha aportado una serie de datos relevantes, ¿no? Cusco está en la Sierra Sur y más bien la región Junín está en la Sierra Central, y de la misma manera podemos encontrar en su configuración provincial que hay concentraciones importantes, ¿no?, vinculadas al tema monumental en la zona capital, en la zona de Huancayo, y también en la provincia de Jauja, pero también vemos que hay centros históricos que tienen una potencialidad importante a ser registrados, ¿no?, son patrimoniables. En el caso específico del centro histórico de Jauja, que es muy importante en este caso, en el caso peruano, porque habla de una de las capitalidades históricas que tuvo el Perú, o sea, la capital del virreinato del Perú fue Lima, pero tanto en el caso de Saña como en el caso de Jauja, la capitalidad estuvo en pleno desarrollo, ¿no? Fue alguna de las alternativas que por momentos se manejaron, ¿no? Y eso se puede observar un poco en la calidad y en la potencia del patrimonio edificado que tiene Jauja o Sausa. Este escenario prepandémico permite observar que si bien hay una fuerte concentración de monumentos hacia la zona noroeste, es más bien hacia la zona sureste, donde se encuentran los atractores urbanos o los puntos de concentración, y las calles que tienen mayor circulación, ¿no? Y eso nos lleva a observar un desempeño gestionario bastante modesto, como pueden ver, ¿no?, muy malo y malo, pero que tiene algunos puntos, digamos, no tan deficitarios en los marcos de gestión y administración y la planificación, con valores patrimoniales asociados a lo histórico, lo cultural, lo social y lo urbano arquitectónico. En el escenario pandémico en Jauja, lo que encontramos es que hay una fortísima concentración. Ven, los niveles de contagio por el COVID-19 se ubican esencialmente en estas calles de gran circulación y los atractores urbanos, ¿no?, esencialmente vinculados a locales municipales, mercados mayoristas y minoristas, agencias de banco, establecimientos de salud, y otros atractores como aeropuerto o el estadio, ¿no?, los paraderos informales también, que van generando, como digo, un intercambio bastante intenso y por lo tanto un fuerte contagio. Entre los componentes gestionarios vemos que la situación no cambia mucho, salvo en los temas de planificación, ¿no? Los procesos de planeamiento se decantan, ¿no?, se potencian, y
Específicamente, en el caso de Jaujas, hemos destacado el proceso de peatonalización de Girón Junín, donde hay un esfuerzo muy importante que proviene desde la lógica del turismo, ¿no? Desde un programa que financia intervenciones de mejoramiento turístico, el Plan Copesco, que tenemos en el Perú, de más de 50 años de existencia, y en el caso de Junín, específicamente de Jauja, de este proyecto de Jauja Monumental, es que se decide peatonalizarlo. Tenemos acá algo de la diacronía, algunas fotografías antes de la intervención, durante la intervención y después de la intervención, donde en buena hora hemos podido observar que la presencia de mobiliario, ¿no? Porque de alguna manera, si bien, digamos, la naturaleza, el origen mismo está vinculado a temas de turismo, pero hay una voluntad de recuperación que genera ciertas condiciones para que la ciudadanía y no solamente los turistas puedan aprovechar estos espacios, ¿no? En el caso de la libertad, nuestro equipo de investigadores está constituido por los arquitectos Carlos Moreno y Belsi Gutiérrez, y ellos nos plantean una aproximación sumamente interesante porque revisan la región a partir de una aproximación de no solo de la capitalidad propia de Trujillo, sino de ciertas zonas que tienen vocaciones paisajísticas y que tienen representaciones urbanas, ¿no? O sea, hay una respuesta urbana a estos escenarios eh, ecológicos, ¿no? Y que nos permite encontrar un mapeo muy interesante, no solo los sitios patrimoniales, que son 5, sino los sitios patrimoniables, como le decía, ¿no? Que tienen una gran potencialidad, que son muchísimos más, y que expresan esta riqueza, ¿no? De expresiones urbanas que en diversas circunstancias plantean estrategias de ordenamiento del territorio, ¿no? Y aprovechamiento territorial. De la misma manera, y específicamente el caso del Centro Histórico de Trujillo, como en el caso de algunos que hemos mencionado, se funda también en el siglo XVI, 1534, Fundación Hispánica. Estamos hablando de una área histórica de 133 hectáreas, con una altitud de 30 metros, 72 manzanas catastrales, y que tiene una forma muy singular que proviene de la presencia de una muralla que acompañó varios siglos a la ciudad de Trujillo, ¿no? Tenemos en el caso de los usos de suelo que el comercio es el uso predominante. Fíjense el color rojo hacia el sector sureste, con 22% comercio y servicios, con casi la mitad del uso del suelo, y la vivienda con solo 20%. Justamente, en términos patrimoniales, tanto Carlos como Belsi han identificado las edificaciones monumentales que hemos perdido al 2018 y también los vacíos urbanos, ¿no? Los predios que no tienen actualmente ocupación. Todo eso nos permite definir un escenario gestionario también muy modesto, muy modesto, que va entre muy malo y malo. El punto más bajo es el de los mecanismos legales y financieros. Pero en la pandemia se pudo identificar un conjunto de ejes contaminados y la concentración de los atractores metropolitanos. En la imagen, el plano del lado izquierdo, y en el derecho, toda la impronta vinculada al uso comercial, ¿no? La importantísima concentración de actividades comerciales que dan como una representación de los ámbitos contaminados por el COVID, ¿no? O sea, hay una correlación entre los usos de suelo, ¿no? Y los giros comerciales y de utilización de los atractores urbanos con las zonas de contaminación, que fueron muy amplias, ¿no? En este registro fotográfico vemos cómo a lo largo de los meses, entre marzo, mayo y julio, hay una ocupación muy importante y concentración muy importante en ciertos atractores urbanos como agencias de bancos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego para el comercio, ¿no? Que plantea una ocupación muy alta de calles, diversas calles del centro histórico de Trujillo, en buena medida también por el transporte vehicular, pero bueno, no solo el tema comercial, sino también la presencia de mercados, ¿no? De farmacia, de centros de salud, que
al final, desde el punto de vista de la gestión, no representa, para el caso trujillano, ningún avance significativo, ¿no? Esencialmente el mismo escenario y claramente tanto el tema de cooperación internacional como el de mecanismos legales y financieros se mantienen como los puntos más débiles desde la gestión. El caso, la intervención estudiada específicamente tiene que ver con el jirón Pizarro, entre las cuadras 5 y 8, que vincula la Plaza de Armas de Trujillo y la Plazuela del Recreo, donde encontramos alta demanda poblacional, ¿no? Con flujos muy intensos, con inserciones de elementos totalmente fuera de contexto. Pero claro, esos flujos expresan también la interacción social que ya hacia el 2022 se iba recuperando, ¿no? A diferencia de la primera y segunda ola. Acá hay fotografías del 2019 y del 2022. Y que van generando un conjunto de problemáticas, ¿no? De ventas de hoteles centenarios como el Hotel Americano, ¿no? De la cierre de sucursales de agencias bancarias y de apariciones de nuevos giros comerciales, muchos de ellos pensados en términos turísticos, con este conjunto de terrazas, como también lo habíamos visto en el caso cusqueño, que en algunos casos va implicando un proceso de privatización del espacio público. En el caso de Lima, el trabajo lo ha desarrollado esencialmente el arquitecto Aarón Urdanía, ¿no? Y identifica también en el caso de la región el conjunto de zonas monumentales que tenemos. Lima es un centro histórico con una tasa demográfica en descenso, ¿no? Hace algunos años tenía 150.000 habitantes aproximadamente. En los últimos censos eso ha bajado porque tiene una tasa sostenida en descenso desde el punto de vista demográfico, con más de 1.000 hectáreas. Entonces, el centro histórico más grande del Perú y uno de los más grandes de América Latina. Conformado esencialmente por dos grandes distritos, bueno, el Cercado de Lima, con un 68% de esa superficie y población, y el Rima con el 28%, ¿no? Y el porcentaje restante lo conforman poblaciones de otros distritos, ¿no? Otros 5 distritos. Y con una zona de patrimonio mundial del orden de los 240 hectáreas, ¿no? Que es más o menos la cuarta parte de todo, ¿no? Y que pueden verlo acá un poco con la raya negra. Hemos podido cartografiar las calles comerciales y buena parte de estos atractores urbanos, donde podemos ver en celeste centros de salud y en amarillo esencialmente entidades financieras, ¿no? Hay una fuerte concentración de bancos hacia unos lados, o también de centros comerciales, ¿no? De galerías comerciales, que evidencian una desestructuración un poco en la gestión que hemos ido encontrando en Lima en el momento prepandémico, ¿no? Con desempeños bastante deficitarios en temas de cooperación o de mecanismos legales y financieros, y con una fuerte o una mayor atención en los temas de planeamiento y en los marcos de gestión y administración. Pero ya en la pandemia, esta fuerte concentración de actividades comerciales que habíamos un poco referido, pero también de centros de salud, van generando niveles de contagio muy elevados, ¿no? De alguna manera, en el escenario pandémico, el desempeño gestionario giró más hacia la cooperación internacional, con una serie de intervenciones financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo en los procesos de peatonalización que vamos ahora a mencionar. Pero con grandes carencias, sobre todo en los mecanismos legales y financieros que ahogan y desalientan la inversión, sobre todo de los propietarios y de los habitantes, ¿no? del centro de Lima. Bueno, entonces se desarrolló un plan de peatonalización del centro histórico que trataba de abordar desde el cambio de sección y de utilización de la vía, ¿no? Tratando de reducir al mínimo. Pueden ver un plano de uso peatonal exclusivo y de uso peatonal exclusivo restringido y compartido, que finalmente se planteaba, de reducir la presencia de vehículos motorizados, ¿no? Y contaminantes, y más bien el proceso de cambio de material, ¿no? Para que justamente
puedan tener un mayor uso ciudadano, ¿no? Bueno, esa era la idea inicial en principio, ¿no? Pueden ver aquí dos fotos, antes y después, ¿no es cierto?, del cambio, para que puedan un poco ver la sección. De hecho, la aparición de estos volardos que pueden ver en la foto inferior izquierda hablaba ya de un cierto cambio, ¿no? Porque se iban generando espacios que permitían reducir la sección, donde colocaban maceteros, un poco para alentar un tráfico de mayor velocidad y tal, y luego ya el cambio con la imagen del lado derecho. Pero que ha terminado siendo una intervención un poco decepcionante en el sentido que la elección de los materiales y el diseño un poco de la sección ha terminado siendo una expresión clara de, de segregación urbana, ¿no? En el sentido que la utilización de unos materiales extremadamente rugosos, como pueden ver en las zonas centrales, y más bien otros no rugosos, ¿no? Bastante más lisos hacia los lados, va dando como resultado final que mucha de la población prefieran utilizar los mismos espacios que usaban antes, y entonces esta sección que se supone debía ser potenciada, ampliada, ¿no es cierto?, en sus capacidades de albergar, de acoger de manera cómoda y confortable a diversos tipos de ciudadanos, y no solamente aquellos que pueden utilizar las zonas lisas, sino población de la tercera edad, ¿no? La utilización de sillas de ruedas, por ejemplo, ¿no? Ha quedado restringido hacia los lados, ¿no? Y entonces finalmente ha terminado siendo una intervención totalmente cuestionable, ¿no? Por esta segregación que ha generado de una manera lamentable, porque si había ese recurso económico, que por supuesto es bienvenido, consideramos que se ha podido utilizar con una lógica bastante más inclusiva, ¿no? Bastante más inclusiva. En el caso del Callao, los arquitectos Luis Enrique Flores y Ángel Lanchante han podido aproximarnos a una mirada regional con un conjunto de bienes también muy importantes en la provincia, con potencialidades relevantes, como por ejemplo en las zonas de Ventanilla, en el norte de la provincia o de la región, o de la zona de Bellavista hacia la zona este de la ciudad, y no solamente las protegidas hacia el sector de La Punta, que pueden ver aquí que es una pequeña península de la ciudad Puerto, y la zona monumental del Callao, ¿no? Justamente sobre esta zona monumental es donde se trata de cartografiar un poco las potencialidades en términos de monumentos, de ambientes urbanos monumentales, y la presencia de una mancha verde más grande, este pentágono que es la fortaleza del Real Felipe, ¿no? Es una de las más grandes de América. Bueno, el estado situacional del centro histórico, el centro histórico del Callao, en el momento prepandémico, es también sumamente lamentable, ¿no? Con desempeños muy malos en casi todos sus componentes, salvo en el tema de planificación y sus instrumentos, que es algo que se venía trabajando en el momento, y que luego terminará de consolidarse en el momento pandémico, justamente. El nivel de contagio del COVID-19 es muy alto en la zona más antigua del Callao, ¿no? Cerca de la iglesia matriz, ¿no? La Plaza Gálvez, ¿no? Ven un poco por el tejido urbano, la morfología de plato roto, ¿no? Orgánica, que es una de las zonas que tienen mayor concentración de tuburios y zonas hacinadas, pero también una fuerte concentración de espacios y edificios que son atractores urbanos, ¿no? Entonces, en esas zonas es donde el contagio se ha evidenciado. Pero en el momento pandémico, como les decía, los procesos de planeamiento se han consolidado en gran medida, a pesar que los mecanismos legales y financieros, los marcos de gestión, la cooperación internacional han tenido siempre desempeños muy deficitarios, ¿no? Como podemos observar en este par fotográfico, no es una planificación 2020 y 2021 como simplemente desaparece ante los ojos de todos, ¿no? Sin embargo, se han dado una serie de iniciativas como el Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao al 2040,
publicaciones, de iniciativas, de inscripción del el Real Felipe como Patrimonio Cultural de la Humanidad, liderazgo de la DDC que han ido intentando establecer nuevas pautas, ¿no? En el caso del Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao, hay una búsqueda, ¿no?, de recuperación de zonas y de espacios públicos que están pensadas un poco de cara hacia la ciudadanía. Por eso decía que los procesos de planeamiento tuvieron una mejora significativa en el momento de la pandemia, ¿no?, y la búsqueda de una apropiación social del patrimonio en base al uso ciudadano esencialmente, ¿no? Como algunas intervenciones, microintervenciones urbanas, por ejemplo en la plazuela de Chucuito, ¿no?, tratando de generar mobiliario urbano y condiciones para que los vecinos puedan utilizarlo de una manera más adecuada. Bueno, finalmente hemos podido encontrar algunos hallazgos que consideramos ser relevantes. Desde el punto de vista del conjunto del patrimonio urbano, zonas monumentales y centros históricos, hay un patrón territorial evidenciado hacia comunidades de la costa y de la sierra y una fuerte desatención hacia la Amazonía, probablemente por una mirada más bien prejuiciosa de su filiación cultural, pero además porque hay una estructural desatención del Estado peruano hacia la Amazonía, ¿no?, claramente. Entonces los centros históricos en su formato de protección expresan esa desatención, ¿no? El tema del patrimonio urbano, si bien es una categoría relativamente reciente, 50 años es relativamente reciente, es relativamente reciente si lo comparamos con los monumentos nacionales, que son muchísimo anteriores en su protección, pero es bastante más antigua que otras como los paisajes culturales, los itinerarios culturales o el patrimonio cultural inmaterial. Normalmente el tema del patrimonio urbano está alentado, promovido desde los gobiernos locales. El patrimonio urbano del Perú podría ser mucho más amplio y más rico si considerásemos otras maneras de desarrollo territorial, como los campamentos mineros, petroleros, gasíferos, los complejos agroindustriales, los complejos ganaderos o las ciudades puerto, ¿no? Como por ejemplo en el caso de La Libertad nos mostraron Carlos y Belsi, ¿no? O sea, es necesario repensar los tipos de patrimonio urbano porque la ciudad como estrategia de ordenamiento territorial ha tenido innumerables expresiones en el Perú y creemos que esa posibilidad de repensar esas categorías aseguraría un conjunto de elementos y estrategias de desarrollo mucho más importantes para esas comunidades. Finalmente, estos centros históricos que hemos estudiado explicitan procesos de apropiación social y gestión que evidentemente no están aislados del contexto local, regional, nacional e internacional, sino más bien reproducen con propios matices e intensidades estas condiciones estructurales, sociales, económicas, políticas y culturales que hemos hablado, que los hacen más o menos habitables en su contemporaneidad y también condicionan ineludiblemente su devenir y su sentido colectivo. Desde el punto de vista de la gestión, bueno, rápidamente, en el caso del marco de gestión y administración, tuvo un desempeño bajo y con una mejora mínima del momento prepandémico al pandémico. Hay una ausencia de formato gestionario que permita desarrollar acciones coordinadas, coherentes y con mirada estratégica y prospectiva, y una ausencia de liderazgo de las instancias de la administración pública para repensar cómo gestionar de manera sostenible este patrimonio urbano, ¿no? Desde el lado de la planificación, el desempeño ha sido más bien medio de todos los componentes gestionarios, el que tuvo sostenidamente en los diversos casos que hemos mencionado y en los dos escenarios prepandémico y pandémico, un desempeño regular, medio, y con una mejora mínima en el cambio de momento, pero termina siendo todavía una planificación errática, fragmentaria, ineficaz, porque no solo no atiende las demandas de la conservación, sino de la apropiación social de los actores. Y que evidencia ausencia de protocolos, de lineamientos técnicos para propiciar una efectiva participación ciudadana, ¿no? En el caso de los dispositivos legales y financieros, es el espacio más desatendido y sin mejora, porque tiene una fuerte concentración en tema del turismo y la pandemia lo que ha evidenciado es un modelo de desarrollo de casi un solo uso, ¿no? Y entonces al cambiar las situaciones se han evidenciado las carencias de ese tipo de apuesta.
y que ha terminado afectando no solo a los recursos directamente recaudados, sino también a las economías de las familias y los trabajadores que han dejado de laborar en temas de conservación e investigación, pero también a los negocios asociados directa e indirectamente al turismo, ¿no? Y en el caso de la cooperación internacional hablamos de un desempeño también muy bajo, pero que tuvo una mejora significativa en el escenario pandémico, en la medida que la cooperación ha alentado un conjunto de iniciativas que hemos podido observar en los casos. Es un actor estratégico con mirada de desarrollo, pero con una potencialidad infraaprovechada, especialmente porque implica compromisos, ¿no? Y compromisos, es decir, recursos y estrategias que deben ser sostenidas en la actuación, la participación poblacional y el intercambio de saberes. Y eso no necesariamente es sencillo. Y ya voy terminando, una más. La estrategia integral, o sea, ¿qué hacer con este escenario que hemos podido encontrar, ¿no? Proponer estrategias que apelen a un nuevo modelo de desarrollo más equilibrado en territorio, sostenible ambientalmente, y donde el turismo tenga un rol importante, pero no excluyente, como ha ocurrido, ¿no? Que se complemente con otro tipo de ofertas y economías de la cultura. Debemos reposicionar el patrimonio como construcción social con un énfasis en los sujetos patrimoniales y colocando en el centro de las políticas públicas al ciudadano y no solamente al visitante turístico, priorizando su agenda más allá de la rentabilidad, exclusiva rentabilidad económica. Debemos repotenciar lo público, ¿no? El rol de lo público para asegurar la continuidad de los recursos y las labores técnicas, ¿no? De conservación, tratando de aprovechar, aunque creo que ya es una oportunidad un poco perdida en el caso peruano, esta pausa forzada que hemos tenido para reordenar el sistema de gestión patrimonial, volviendo hacia una intersectorialidad de las políticas públicas, optimizando los procedimientos de cara al ciudadano y permeando un liderazgo más participativo, ¿no? La idea es recuperar el patrimonio urbano, alentando la máxima participación en instancias y roles, de tal manera que se recupere al ciudadano como actor protagonista de su propio destino. Esta es una imagen que creo que dice bastante del enfoque de esta presentación, ¿no? Los centros históricos son su gente. Entonces, en la medida que no puedan ser gestionados priorizando las necesidades de la población y construida con ellos, y no solamente para ellos, es que podemos encontrar un conjunto de resultados distintos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Carlos, por tan completa presentación del tema. Creo que has planteado muchas interrogantes acerca del tema. Yo me tengo que aguantar las ganas de hacer comentarios y preguntas porque ese papel le corresponde a nuestro segundo invitado, maestro José Luis Beingolea del Carpio, de la Universidad Nacional de Ingeniería también. El maestro Beingolea es arquitecto, después con una maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, tiene una especialización en conservación y restauración del patrimonio edificado, también un magíster en Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura, y actualmente tiene estudios de doctorado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Carlos y ha realizado estancias de investigación en Historia de la Arquitectura en Sevilla en 1996 y en Génova en el año 2006. Tiene una amplia producción primaria. Aquí solamente registramos 3 ejemplos de ello. Una publicación del 2015 se titula Elementos y Teoría de la Arquitectura y la epistemología del diseño arquitectónico. Víctor Pimentel Gurmendi, La conservación del patrimonio monumental del 2015, y desde 1996 es editor del Anuario de la Arquitectura Peruana, selección, presentación y crítica arquitectónica a los edificios culminados en cada año. También tiene una interesante experiencia profesional, ya que fue fundador de la asociación Ciuterra desde el 2021, ha sido curador de exposiciones de arquitectura peruana moderna y contemporánea, productor y director del Portal Peruano de Arquitectura y consultor en conservación de centros históricos en el programa RIMAC Renace
2007-2009 y posteriormente del 2011 al 2013. Te damos la bienvenida, José Luis, agradeciéndote también tu generosidad para estar aquí con nosotros. Y bueno, escuchamos tus comentarios a la ponencia del doctor Hayakawa. Prometo que me lo voy a aprender, José Carlos, al final de la Ya lo dijo muy presentación. bien, ya lo dijo perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, ante todo, agradecer a los organizadores de este encuentro importante para conocer y debatir sobre un tema tan puntual y de trascendencia en el contexto, además, la mirada que se le ha dado en el contexto de la pandemia. Yo voy a dividir mi intervención en dos partes y lo que pretende es ampliar y complementar la ponencia, que me parece muy bien estructurada, que nos plantea una visión panorámica de un tema tan amplio. Creo que ha estado muy bien planteado en cuanto a la elección de la muestra de los centros históricos que hemos visto, ¿no? Por su importancia, por su tamaño, ¿no? Tenemos, digamos, el más importante en dimensión, Lima, y junto a el Callao, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos extremos interesantes. Por otra parte, Cusco, que es de otra dimensión, ¿no? Y más bien Trujillo, ¿no? Entonces es una muestra interesante que nos permite hacernos una idea. Mi intervención entonces la voy a dividir en dos partes. La primera, que quiere plantear los problemas estructurales que rodean al tema del centro histórico. En la segunda parte voy a hablar de cómo, digamos, están los centros históricos en el momento de la pandemia, y luego algunas reflexiones en torno al durante y la pospandemia. Primero, y esto sobre todo para los amigos mexicanos, el Perú es un país centralista. Lima no solamente es la ciudad más grande, que abarca 1/3 de la población, sino que absorbe el capital material y humano más importante en términos cuantitativos. Pero no solo eso, sino que también es el modelo, ¿no? Es el modelo y es el campo de experiencias que no siempre, en un caso y en el otro, es bien aprovechado. Esto me parece importante porque muchas de las políticas públicas se plantean desde esta perspectiva centralista, demasiado esquemática y que no se adecúan a la realidad. Ese sería un primer aspecto estructural. El otro tiene que ver con lo que José Carlos ha señalado, no voy a insistir, digamos que hay los 3 grandes centros históricos, los 2 que están inscritos en la lista, pero hay un conjunto de otros que están todavía como zonas monumentales, pero que si no nos apresuramos, así como tenemos problemas en los centros históricos que ya están declarados, bueno, aquellos otros que todavía no están declarados, simplemente van a estar mucho más desprotegidos. Y hablamos de ciudades tan importantes como Iquitos, por ejemplo, y es lo que decía José Carlos, ¿no? La Amazonía es la zona territorial confinada y donde las políticas públicas demoran en incluirla. Y yo mencionaría, por ejemplo, el caso de Chachapoyas. Uno se asombra, o bueno, hace 10 años cuando uno llegaba a Chachapoyas parecía que el tiempo se había detenido, y de hecho es una ciudad a la cual todavía no se le ha dado la mirada desde la perspectiva del centro histórico. Sin embargo, el turismo del formato globalizado, que empieza a llegar a estos territorios, empieza también a transformarlos, como lo vamos a ver. Entonces, hay un tema ahí que nos plantea una agenda. El otro aspecto tiene que ver con la relación entre centro histórico y ciudad. Y en el caso peruano ahí tenemos un problema estructural también. El tema de los planes urbanos, por ejemplo, cuando se hacen los planes urbanos metropolitanos, los centros históricos se miran como
por la especialización de quienes dirigen los planes urbanos, se ven como una cosa así especial, hasta curiosa, pero no de manera orgánica. Y viceversa, quienes trabajan los planes maestros en los centros históricos tienen una mirada súper especializada y no logran integrarse al tema de la ciudad. Entonces, ahí también nos plantea, es un problema estructural que nos traza derroteros de cómo hacer planes que estén integrados. Hay muchas cosas que definir, por ejemplo, cuál es el rol del centro histórico en un proceso como el de la pandemia, que nos ha planteado, nos ha indicado la existencia de problemáticas producto de que el centro histórico absorbe funciones, tiene centralidades que se convirtieron precisamente, y los mapas de calor han sido muy explícitos en ese sentido. Entonces, hay la necesidad de tener un desarrollo urbano orgánico que descentralice, pero por otro lado que no lleve, ¿no es cierto?, a la satelización de los centros históricos. Entonces, ahí hay un delicado equilibrio que hay que manejar según cada realidad. Un cuarto aspecto que quisiera señalar es los cambios que ya tienen que ver con una condición estructural. ¿Por qué razón algunas zonas monumentales no pasan a ser centros históricos? Es un tema de historicidad. La historicidad a la mirada urbana en el Perú todavía se resiste a pensar, y José Carlos ha hecho una relación bastante detallada, de una serie de ciudades de distinta escala, función, ubicación, que deberían ya ser parte de ser tuteladas, ciudades mineras, ciudades productivas, etc. Pero eso pasa por el tema de la historicidad. Es decir, en tanto país, nuestra cultura urbana, arquitectónica, todavía no ha asumido la historicidad más allá, con algunas dudas, de la República. Es casual que el patrimonio de Iquitos, por ejemplo, que es fundamentalmente republicano, pues no tenga la atención, a pesar de su tremenda importancia y singularidad. Entonces, así como para la arquitectura, la historicidad no ha llegado todavía a la arquitectura moderna, ¿no es cierto? En el caso del patrimonio a escala urbana, todavía no ha llegado, diríamos, a ciertos periodos de la República. Entonces ahí hay un tema también estructural. Con ese telón de fondo quisiera hacer referencia a lo que considero 9 aspectos negativos del statu quo o del estado en el que llega la pandemia en el 2020, que los voy a acelerar más o menos en orden de importancia. Primero, hay un problema estructural de gobernanza y gobernabilidad que atraviesa todo el país, que por ende también comprende al tema de la gestión del patrimonio monumental y al de los centros históricos. Otro aspecto estructural también es el de la informalidad, y que tiene en las ciudades en general y en los centros históricos en particular una presencia. Otro aspecto es el tema, el que estaba señalando, los procesos de cambios de rol de los centros históricos, de los centros y de los centros históricos. Por ejemplo, a partir del 2000 ha habido una fuerte inversión del sector terciario globalizado que ha creado estos malls, centros comerciales, y que los ha sacado fuera del centro histórico. Se han generado nuevas centralidades y sin planificación de por medio, sin estar insertos dentro de las consideraciones de los planes urbanos, están generando problemas de satelización al centro histórico. El caso más notorio, y el cual he seguido de cerca, es el de Trujillo. Otro aspecto de importancia tiene que ver con la tercerización del centro histórico, ¿no? Por un lado, pérdida de la residencialidad, aumento del comercio informal y de la tercerización, por tanto, de los centros históricos.
Otro aspecto tiene que ver, ligado a esto, más en unas ciudades que en otras, con los procesos de renovación urbana, y quién sabe, una manera de medir las políticas en el contexto de la globalización, que es el otro tema estructural o el marco estructural en el que se encuentran los centros históricos, es el de la globalización y que tiene un correlato, en mi opinión, con aquello que se ha creado en la gestión del patrimonio, que es la desmonumentalización. No hay estudios todavía que nos permitan sacar conclusiones muy claras, pero es evidente que hay una relación directa entre la desmonumentalización y los procesos de globalización y de renovación urbana y gentrificación, etc. Entonces, ese es un tema que también hay que tenerlo en consideración. Y finalmente, un problema estructural es la ausencia de base de datos públicos. Y esto pues guarda estrecha relación, como lo vamos a ver, con los factores que este diagnóstico que ha presentado José Carlos lo dicen claramente, el tema financiero. El gobierno peruano fue mirado atentamente por el mundo inicialmente por una serie de políticas que al inicio de la pandemia se plantearon. Una de ellas fue precisamente el tema financiero. Sin embargo, los resultados, el destino que finalmente ha tenido esa financiación, no llegó a quienes más lo necesitaban, sino a quienes más tenían. Y esto correspondió no solo porque el modelo económico estaba planteado así de inicio, por lo tanto, esos fondos públicos iban a llegar solamente a esos sectores, sino también porque el Estado se percató de que tenía un serio vacío para la gestión, que era de la ausencia de una base de datos suficientemente representativa que sea confiable como para que la ayuda pueda llegar de la manera más amplia y efectiva posible. Que llegó, sí llegó, pero no en la medida deseada. Esos son los factores negativos, digamos, que sorprendieron y que sacaron a la luz, ¿no es cierto? Y salieron a la luz en la pandemia. Algunos aspectos positivos, por cierto, tienen que ver con, ya lo señaló José Carlos, la conversión del Instituto Nacional de Cultura en Ministerio de Cultura, lo cual plantea que dentro del aparato público la cultura empieza a tener un poco más de visibilidad, todavía muy lejos de la deseable, pero el hecho de ser un ministerio nos pone en una situación mejor. Lo otro tiene que ver con la investigación y la puesta en valor del patrimonio que es, a todas luces, ha sido, ha gozado de la historicidad desde la época de la emancipación, que es el patrimonio original. Y en esto quiero hacer una relación que hay entre las ciudades, centros históricos como centros de servicios, en contextos de patrimonio originario de su entorno de fuerte impacto. Y podría referirme a 3 casos específicamente. La relación que hay entre Trujillo, centro histórico, y la ruta Moche, ¿no es cierto? Es decir, este conjunto de sitios arqueológicos que han sido investigados, se han puesto en valor y han generado un flujo importante de turismo interno y receptivo y que repercuten, por cierto, en las ciudades, ¿no? El caso de Trujillo, en el caso de Chiclayo. Caral un tanto aislado, ¿cierto? Caral, la ciudad más antigua del continente, cada vez recibe más visitantes, pero por ahora es un sitio, un atractor todavía aislado. Y el otro que se está planteando como un horizonte es el de Cahuachi, Nazca, ¿no? Al sur, Paracas. Este es otro nodo de oferta de patrimonio originario que va a tener impacto en las ciudades del contexto, concretamente en el caso de Ica, o
este contexto patrimonial de dimensión territorial en la ruta hacia el sur del Perú, hacia Arequipa. Esto es un factor positivo. Pero a contraparte, diríamos de que en las últimas décadas el patrimonio virreinal, básicamente centralizado en Lima, Cusco y Cajamarca, ha perdido esa importancia en Trujillo, ¿no? Respecto más bien al rol fundamental que juega el patrimonio originario en su relación estrecha, tal como lo estoy planteando, con las ciudades, con los centros históricos que dan los servicios terciarios. Entonces, esto es un factor positivo, pero también nos llama a reflexión sobre la necesidad que el patrimonio virreinal como que sea relanzado entre un periodo distinto, ¿no es cierto?, que permita una mayor presencia del patrimonio virreinal en las propias ciudades, en los propios centros urbanos, caso concreto los centros históricos. Bien, durante la pospandemia, más o menos algunos factores que ya se han señalado en los casos que ha tocado José Carlos han tenido que ver con, por ejemplo, la generación y la visibilización por parte de la sociedad, de la comunidad, sobre la necesidad de la peatonalización, por un lado, sobre también igualmente la necesidad de las ciclovías, que fue fundamental, y en esto el ejemplo más claro se dio en Arequipa. Hoy estoy hablando desde Arequipa, y Arequipa en plena pandemia ya tenía el plan de la peatonalización y fue el momento oportuno para ponerla en marcha, sobre todo el plan de las ciclovías, que ya existía el estudio y fue una coyuntura que ayudó a que ésta se llevara a efecto. Y hoy, efectivamente, ya vemos que en el centro histórico las ciclovías están ya no solo improvisadas, sino ya son una realidad. Otro aspecto fundamental también que durante la pandemia quedó en evidencia es precisamente el modelo de ciudad. ¿Cuál es el modelo de ciudad? Tuvimos ocasión en un evento que hicimos precisamente con Ciuterra, en plena pandemia, en junio del 2020, hicimos un evento nacional que fue justamente el COVID y las ciudades peruanas. Y ahí detectamos cómo los modelos de ciudad impactaban, ¿no es cierto?, tenían mayor o menor posibilidad de enfrentar la coyuntura frente al COVID. Una ciudad como el Cusco, básicamente con un centro histórico tercerizado y una ciudad lineal, permitió, digamos, sobrellevar la pandemia con menos apremios que otras ciudades, porque esta ciudad lineal nueva fundamentalmente era una ciudad que tenía centralidades que no necesariamente empujaban a ir al centro digamos, y generar los problemas de la aglomeración, cosa que no ocurrió, y pues me he puesto, sería el caso de Trujillo, donde al contrario, el centro histórico continuaba siendo el centro de la ciudad y que obligaba a que la gente fuera de todas maneras al centro, generando estos conflictos. Creo que una de las ciudades que más ha sufrido el tema de la pandemia y más vulnerable se ha visto y ha demostrado menos capacidad de reacción frente a la pandemia fue Trujillo. Y yo diría que Trujillo, y repito, tengo un seguimiento de los 20 últimos años de Trujillo, es la que más seriamente está afectada y la que está retrocediendo, diríamos más. Creo, sin embargo, que se abre un indispensable debate. Un indispensable debate a partir de una lectura transversal de la pandemia, ¿no?, de los efectos de la pandemia, del proceso mismo de la pandemia y sus efectos, con la finalidad de que discutamos, entre otras, por ejemplo, el futuro de los centros urbanos y específicamente los centros históricos dentro de la ciudad. Ese es un tema que
que ni en los planes se discuten, ni los de gestión del centro, ni en los planes urbanos metropolitanos, y me parece que la coyuntura ya no es solamente la del centenario, ¿no? La del bicentenario. Creo que la coyuntura, el horizonte temporal es el cual debemos trazar una línea de tiempo para repensar no solamente los centros históricos, sino las ciudades en el Perú, es el centenario, el nuevo centenario, ¿cierto? El quinto centenario de la fundación de las ciudades, la fundación española de estas ciudades. Hablamos del Cusco, sería el 2034, Lima el 2035, Arequipa el 2040, y así. Entonces, necesitamos, creo, trazarnos como agenda con ese horizonte un debate sobre la ciudad en el Perú. Gracias. Muchas gracias a nuestro comentarista y a nuestro ponente. Ambas intervenciones de muy valiosa profundidad. Creo que nos han mostrado con sus comentarios, nos han mostrado qué tantos puntos comunes tenemos entre nuestros centros históricos en Latinoamérica. Creo que es una coincidencia el señalamiento de la relación que guardan con esta identidad, con el valor de la historia, digamos, de la historia de la ciudad, del país, condensada en un territorio clave. José Luis le llama modelo de ciudad, dice, ahí vamos a hablar del modelo de ciudad. José Carlos nos dice, nos planteó en un momento de su presentación una frase que me parece muy interesante de explorar, que dice la ciudad como estrategia. Y esto ha sido constante, está muy presente en las últimas discusiones, no solamente sobre la centralidad o sobre los centros históricos, sino sobre la vigencia misma de la idea de ciudad ante los gravísimos problemas que estamos enfrentando en la actualidad de muchos índoles, ¿no? De cambios climáticos, de aumento de la inseguridad, de una incertidumbre general de toda la sociedad. Y me parece que este punto de vista de poner la discusión en términos de modelo de ciudad, es decir, la ciudad es el lugar más adecuado para enfrentar todos estos desafíos, y situado en ese perspectiva, decir, bueno, ¿cuál puede ser el papel de, pues digamos el centro histórico, porque así es como se maneja en términos comunes, pero con las reflexiones de nuestros invitados estamos hablando más bien de centralidad, ¿verdad? Se dice, claro, la centralidad es porque los espacios, los centros históricos tienen esa carga de centralidad, pues porque están en el centro de la ciudad. No solamente por eso, sino porque tienen una centralidad por la importancia de sus funciones, por la importancia de los valores de sus espacios, conservados o no conservados, en un caso por lo valioso de la política, y en otro caso por la urgencia de intervenir en ellos. Bueno, tenemos 99 personas asistiendo a la sesión. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través del chat. Les paso un comentario de Max Orellana que nos dice: existen un sinnúmero de núcleos urbanos patrimoniables. Me imagino que esto hace relación a la parte de la ponencia de José Carlos, cuando nos hablaba de varios lugares que han quedado fuera de la catalogación. Dice, existen un sinnúmero de núcleos urbanos patrimoniables que guardan interesantes cualidades y que, si no se protegen, están en camino de ser completamente desestructurados y perdidos. Ese es el comentario, no es ninguna pregunta. Y paso, ya hay una primera pregunta que dice, ¿cómo se pueden relacionar los potenciales del patrimonio urbano, entre paréntesis, a cuáles se refiere, imagino a cuáles aspectos potenciales se refiere, con los aspectos del desarrollo territorial, agroindustria, ganaderos, campamentos? Bueno, esto es referencia a la misma
al mismo comentario tuyo, José Carlos, de que hay ciertas áreas que están fuera del catálogo, ¿no? Si quieren, lo dejamos aquí para los dos, que puedan libremente comentar, y a nuestros seguidores, pues, los animamos a que envíen sus preguntas. Déjenme decirles, simplemente tenemos personas que nos están siguiendo además de las ciudades de México, en Perú, Cusco, Pirúa, Lima, Cajamarca, Tumbes, Trujillo, y además de la ciudad de Manizales en Colombia. Muchas gracias por participar. Y, por supuesto, nuestras ciudades mexicanas en Guadalajara, Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México. Adelante, José Carlos, José Luis. Gracias. De Argentina también. He visto que Mario Maldonado acaba de escribir ahorita en el chat. Bueno, aquí no la tengo registrada, pero bueno. De Río Turbio. Sí, quería hacer un comentario porque ya la pregunta y el comentario ponían atención sobre el mismo tema, ¿no? Que eran los hallazgos, ¿no? Los hallazgos de este estudio ha evidenciado que efectivamente los procesos de protección del patrimonio urbano en el Perú están todavía muy acotados, ¿no? Hay una cierta carga prejuiciosa, en mi opinión, que impide reconocer la potencialidad del patrimonio urbano del Perú. O sea, un país que tiene la megadiversidad natural, el conjunto de ecosistemas que tiene y una riqueza cultural milenaria tan importante como la que México también tiene, evidentemente fue un laboratorio urbano extraordinario que se ha ido consolidando durante siglos, ¿no? Y esta mirada muy acotada, demasiado limitada de lo que el patrimonio urbano debe ser en el Perú, no permite justamente rescatar ese conjunto de episodios, ¿no? de experiencias valiosas, ¿no? de estrategias urbanas que corresponden a diversos momentos y a diversas circunstancias, ¿no? que se van planteando. Entonces, yo creo que una conclusión del trabajo que hemos llevado a cabo con mis colegas es poner sobre la mesa, justamente evidenciar esa agenda todavía de reconocimiento y de protección. Ahí hay una dimensión urbana muy importante que está por ahora por fuera de la oficialidad y que ameritaría desde el lado de la academia y también desde de las instancias públicas un proceso de reconocimiento, porque creemos que puede ser una estrategia que incidirá directamente en la mejora de la calidad de vida de sus comunidades, ¿no? Yo creo que eso es algo que se podría decir al respecto. Solamente agregar eso, ese prejuicio que denomina José Carlos, hay que resolverlo, enfrentarlo desde la disciplina, desde la academia, desde los sectores avanzados, con lograr el reconocimiento de la historicidad. Y eso pasa por investigar, por difundir, por debatir, por poner en agenda. Tenemos que poner en agenda. La historicidad se gana, se consigue. Muchas cosas están ocurriendo porque se desconocen totalmente. Talara ha sido la primera ciudad, digamos, moderna, realizada en el Perú para la producción petrolífera y desgraciadamente ha sufrido los embates de toda ciudad y no hemos tenido la oportunidad de conservar esta ciudad. Y como ella podemos hablar de tantas otras. Hay una agenda entonces que tenemos que plantear y el horizonte es historicidad. Tenemos que lograr el reconocimiento de la historicidad de un amplio patrimonio. Muy bien, muchísimas gracias, doctores. Tenemos una mano levantada, es de Manuel Subiate. Manuel, ¿quieres formular tu pregunta, por favor? Bueno, muy interesante ambas ponencias, ¿no? Y complementarias también, porque José Carlos ha hecho Hayakawa ha hecho una visión, un diagnóstico, ¿no? Expresado cuál es la condición, en qué condición estamos ahora, cuál es la condición. Y José Luis Megolea ha establecido más bien establecido las causas. Entonces, dentro de lo que me queda como preocupación, me parece que hay que incluir también, o no lo he escuchado, quizás me distraje, el factor social. El factor social veo que no estuvo, quizás falta profundizarlo un poco más. Porque finalmente la ciudad la hacen los ciudadanos, ¿sí? Y la ciudad histórica la hacen los ciudadanos.
Entonces, a mí me parece que hay una pérdida de valores en la sociedad en general sobre la apreciación del centro histórico, de la arquitectura histórica, del centro histórico como tal, como lo concebimos nosotros, los arquitectos, los que estamos en el ambiente. No se considera así. Es un área de uso donde hay una posibilidad de negocio, de vender, pero no tiene, me parece que eso, por eso requiere una investigación y una profundización, porque eso es muy importante, porque finalmente, como bien dicen ustedes, esto, la, la mejora o la recuperación del centro histórico tiene que hacerse con la población, pero si la población tiene esas graves limitaciones, porque digamos, ¿qué pasa con la población? Y lanzo una pequeña teoría. Me parece que, digamos, el modernismo de Lima, de las áreas más contemporáneas, no solo de Lima, también de otras ciudades, se a la población como un paradigma, ¿no? Entonces me parece que esa es una fuerte limitación. Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si hay algún otro comentario, no vemos ya participaciones en el chat. Quisiera comentar el aporte de Manuel Subiate. Efectivamente, en la ponencia, bueno, la ponencia ha abordado muchos temas y lo hemos hecho en tiempo récord, creo que en 50 minutos y tal. Y efectivamente hay otros que hemos podido desarrollar más, ¿no? Pero entiendo la preocupación de Manuel y por supuesto la comparto, porque efectivamente, o sea, la primera dimensión del centro histórico es su dimensión de ciudad, ¿no? Y por lo tanto, el ejercicio ciudadano es fundamental y entonces los ciudadanos son el protagonista principal, la razón de ser de la gestión y de la recuperación de los centros históricos. Eso está claro, ¿no? El problema, un poco desde la experiencia de Perú, pero entiendo que en América Latina, probablemente en México también ocurra, es que se malentiende que los procesos de conservación de los centros históricos se oponen casi por naturaleza, casi totalmente de forma autoexcluyente a los procesos de contemporaneización del centro histórico. Y no se entiende que la contemporaneidad es una capa tan necesaria, ¿no? Muy, muy necesaria, que si no la asumimos, lo que hacemos es los matamos a los centros históricos, ¿no? Los congelamos, los volvemos unos fósiles. ¿Cómo esperar que la población se mantenga si le hacemos la vida imposible, ¿no? O sea, deberíamos intentar conciliar las diversas capas y momentos que los centros históricos tienen, sumándole la capa contemporánea, ¿no? Que es el patrimonio de nuestro tiempo y que asegurará justamente que el ciudadano de a pie puede encontrarse mejor referenciado, puede encontrarse mejor identificado y atendido en sus expectativas, ¿no? Si queremos que esa tasa demográfica cambie, tenemos que generar condiciones para que el centro histórico se vuelva un lugar habitable, ¿no? Amable, que pueda tener una oferta urbana de servicios y de expectativas que si bien no será exactamente igual de otras zonas de la ciudad, pero que pueda significar una atención al bienestar que aspiran las familias que pueden llegar al centro, ¿no? Sin ese tipo de consideración y si solamente estamos congelados en determinados momentos y lo único que tenemos es una fosilización, digamos, del centro, entonces el centro no hay otra forma que termine de ser que un parque temático, ¿no? Que un escenario urbano sin actores, ¿no? O sea, será simplemente una maquillaje, ¿no? y escena sin sentido y sin alma, ¿no? Sin dinámica real, de vida real. Eso sí sería la muerte de los centros históricos. Bueno, ya están algunos heridos de muerte, pero sería simplemente la patentización, ¿no? la explicitación de una política que terminará de matarlos como organismo vivo y de volverlos producto consumible en horarios y características específicas, ¿no? Será su tematización absoluta. Pero a ver, José Carlos, ya siendo el abogado del diablo, ¿cómo logramos eso? Si el turismo no es lo único,
Me parece que un camino es que el turismo no desaparezca, por supuesto el turismo es fundamental, pero tiene que ir acompañado de otro tipo de dinámicas, ¿no? O sea, el ejemplo más claro en Perú de gentrificación es Cusco. Entonces, la pandemia ha golpeado el Cusco de una manera brutal porque ya vimos que tiene un porcentaje impresionante en el centro histórico de actividad terciaria y turística, muy importante, ¿no? Entonces, mis colegas cusqueños me comentaron que sobre todo en la primera y segunda ola lo que había era una ciudad totalmente fantasma, no había nada más que eso, ¿no? Pero claro, si aspiramos a tener un modelo de desarrollo más integral, tenemos que tener turismo, por supuesto, pero no solo turismo, tenemos que tener un conjunto de intervenciones que alienten la residencialidad, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, el rol de lo público es fundamental, ¿no? Seguro el nivel de inversión de lo público será muy inferior a lo privado, pero lo público es la actuación que nos permite entrar donde el mercado no va a entrar, ¿no? Donde no va a encontrar renta, ¿no? Y que permitirá justamente generar un mecanismo semilla que aliente la residencialidad y que con estrategias de reequilibrio territorial, por eso era interesante lo que dijo el arquitecto Bengolea cuando hablaba de centro y ciudad, ¿no? O sea, si el centro adquirirá un rol especial en la ciudad, entonces las otras partes de la ciudad, por equilibrio, tienen que trabajar como un todo, ¿no? Como un mecano donde hayan complementariedades y roles distintos, ¿no? En esa medida me parece que es posible ofrecer más que solamente tematización y gentrificación. Pero ¿es posible eso en una economía de mercado? Es decir, ¿es posible convencer a los inversionistas que en lugar de dirigir sus inversiones al centro, que lo hagan en otras partes de la ciudad, en donde van a obtener menores rentas, menor rentabilidad? Por ejemplo, con el tema de las transferencias de derechos edificatorios, por ejemplo, es una forma es una estrategia urbana, ¿no? Y metropolitana por el cual, digamos, la lógica de la conservación de determinados perfiles y características va compensada, porque efectivamente hay un aprovechamiento inmobiliario mayor en otras partes. Entonces, ese aprovechamiento que no se genera en el centro se compensa y se equilibra en otras partes de la ciudad que el gobierno de la ciudad determina, por ejemplo, donde pasa el transporte metropolitano, por ejemplo, donde puede haber mayor densificación. Entonces hay una especie de compensación y de equilibrio entre diversas partes de la ciudad, ¿no? Es una manera, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Bueno, yo no debería estar interviniendo, José Luis, ¿quieres agregar algo? Ha sido motivadora el comentario de Manuel Subiate y me ayuda a retomar el hilo conductor de lo que presenté, ¿no? O sea, está de por medio un debate y tomar el hilo de la discusión en torno al modelo de ciudad que queremos. Esa relación entre centro y ciudad es fundamental. La satelización de Lima es un hecho. Ha provocado que quienes usen, a propósito del factor social del que habla Manuel, el centro histórico no es usado por toda la población de Lima, no es reconocida por toda la población de Lima. Es un sector de la población de Lima, digamos, los sectores medios y bajos, que tienen el centro como referente. Eso ha ocurrido precisamente por la satelización. Y sin embargo, las políticas de tutela del centro histórico están erradas, porque, por ejemplo, el actual plan maestro y el actual plan de obras que se está ejecutando está interviniendo por enésima vez en los mismos espacios que se han intervenido en los últimos 50 años y no está interviniendo con un programa, por ejemplo, para alentar la reutilización de las decenas de edificios modernos que están vacíos. A propósito también de la pregunta de Manuel Subiate. Recientemente en la Bienal de Arquitectura presenté la ponencia en torno a la aplicación del concepto de patrimonio urbano histórico que ha planteado, paisaje urbano histórico, que ha planteado, ¿no es cierto?, paisaje urbano histórico que ha planteado UNESCO, que todavía no lo ha planteado como digamos, como parte de la doctrina, sino lo ha lanzado al debate. Yo he cogido el debate y lo he planteado para el Centro Histórico de Lima.
Teóricamente, el plan maestro, según quienes lo han formulado, han utilizado ese concepto, pero ya desde la época en que lo analizamos, pues no lo habían hecho, ¿no? Ha sido simplemente una estrategia de decir, hemos utilizado, pero en realidad no lo han utilizado. En la ponencia que presenté demostré eso, pero no solamente eso, sino demostré que Lima, la posibilidad de recuperar Lima pasa por recuperar su patrimonio moderno también, porque es un factor de recuperación, de regeneración urbana en el centro histórico. O sea, frente a la pregunta de Manuel Subiate, sí, por cierto, incluir el patrimonio moderno dentro del centro histórico de Lima es una necesidad y hasta un salvavidas. Si es que llevamos este concepto de paisaje urbano histórico hasta las últimas consecuencias. Muy bien, parece ser que ya contestaron la pregunta de Manuel. Yo no la había visto, que ya estaba en el chat. Entonces paso a otra pregunta de Nicanor Cardoso. ¿Es posible para José Carlos? ¿Es posible plantear la categoría de zonas patrimoniales al centro histórico de Barranco? Sí, bueno, a ver, Barranco es un distrito de la zona central de Lima. En la actualidad ya es una zona monumental, es una de las zonas monumentales que Lima Metropolitana tiene. Tal vez la pregunta iba si tiene condiciones para ser categorizado como centro histórico. O sea, en la normativa peruana en realidad no existe la categoría de centro histórico, ¿no? La normativa nacional, no solamente zona monumental. Pero desde las instancias locales se ha venido proponiendo, como decía, desde fines de los 80, inicio de los 90, en los procesos de planeamiento, ¿no? En la actualidad, Barranco no es un centro histórico, sino solamente es una zona monumental con su condición nacional, pero entiendo que desde los gobiernos locales se vienen haciendo esfuerzos para gestionarlo como centro histórico, ¿no? Desde la municipalidad distrital. Sí. Muy bien. Hay otra pregunta de Ángel Delgado, pero si les parece bien, le damos la palabra a Arturo Yep, que está levantando la manita en la pantalla. Adelante, Arturo. Bueno, muchas gracias. Saludo a los organizadores de este conversatorio. Por supuesto, saludos también a José Carlos, a José Luis Begolea, a los amigos en general, ¿no? Por la interesante conferencia en donde se ha utilizado el pretexto del periodo del COVID para ver cómo se han comportado los centros históricos, y lo único que ha mostrado es que las mismas carencias, las mismas debilidades estructurales, porque no están preparadas, obviamente, para situaciones de crisis, y lo único que se ha mostrado es que se han evidenciado los graves problemas que tenemos desde todos los ángulos. Y claramente lo ha señalado José Luis también, cuando se ha hecho la pregunta ¿qué nos ha traído la globalización o cómo influye la política de descentralización, etcétera? Yo quisiera, pero hay un punto que mencionaste, José Carlos, que tiene que ver con la gobernanza. Porque siempre se ha dicho que el problema de la gestión de los centros históricos, el problema de fondo de los centros históricos, la ausencia de que no encontramos una estrategia de gestión adecuada para poder relanzarlos, revitalizarlos, recuperarlos. Más aún, obviamente, en ciudades menores donde prácticamente están abandonados nuestros centros históricos, nuestros sitios arqueológicos, y abandonados pues a la desaparición gradual, ¿no? Ejemplos, caso Ayacucho, miren cómo está amenazado el centro histórico de Puno, qué barbaridad, cómo se está destruyendo poco a poco. Pero hablando de gestión, hay dos experiencias que siempre en los diferentes foros internacionales se hablan como buenas experiencias, y es la que desarrollaron en la ciudad de Quito con la implementación del centro histórico de Quito, y en donde se forma esta empresa pública de derecho privado que tiene la responsabilidad de invertir en los diferentes predios para ejecutar proyectos primero para descongestionar la vía pública con la implementación de centros comerciales y reubicar prácticamente y resolver el problema del comercio ambulatorio y la ocupación de las áreas públicas del centro histórico, pero también la revitalización ejecutando proyectos de oficinas para atraer obviamente actividades administrativas al centro histórico, como proyectos residenciales para atraer a la población y repoblar el centro histórico. Pero no es solamente eso, sino también además crea el famoso fondo de salvamento, y en donde se le destina un porcentaje de la renta
de las empresas que tributan en el Distrito Metropolitano de Quito, para que se destine a la inversión pública, a la recuperación de los espacios públicos, pero también le da algunas enmiendas especiales para que se pueda recuperar los monumentos históricos como aquellos que pertenecen a la iglesia. Y entonces, yo siempre he creído que en nuestro país, siempre se ha hablado en nuestro país que no tenemos los recursos para poder, desde el Estado, quiero decir, para poder recuperar. Pero sin embargo, en todos los foros vemos que las recuperaciones más importantes son las que ejecuta el Estado. Y no estamos pensando que inversión privada va a resolverlo, porque la inversión privada tiene un objetivo, que es la rentabilidad, que podría ser que se oponga al concepto de protección del patrimonio. Y entonces, ¿por qué no pensar en que el canon, por ejemplo, puede ser una fuente importante? ¿No? Y más aún cuando sabemos que con la justa es el 50% de la inversión pública, ¿no? que ejecutan los gobiernos regionales, los gobiernos locales, se utiliza. El otro 50% está aparentemente en libre disponibilidad. Yo les digo que hace unas 2 o 3 semanas escuché una conferencia de la Secretaría de Descentralización del bajo porcentaje que tenían los gobiernos regionales y municipalidades en la inversión. Ya lo he confirmado, porque ha sido una conferencia de la Secretaría de Descentralización. Y qué lástima que no tengamos la apuesta ni los mecanismos para poder saber utilizar esos recursos hacia otros sectores, en este caso hacia la política de recuperar el patrimonio. Entonces me gustaría conocer los comentarios de ambos sobre trabajar una nueva estrategia que tiene que ver con la gobernabilidad y, por supuesto, una respuesta más importante del Estado. Gracias, gracias. Y siempre felicitándolos a todos ustedes. Gracias. Sí, muy bien. Sí, miren, si les parece bien, voy a leer 2 comentarios que no son preguntas para que los tengamos ahí, para que nuestros ponentes y comentaristas los tengan ahí en mente. Y les paso dos preguntas que ya están aquí planteadas. El primer comentario de Gabriel Valdés Muñoz bueno, es que son dos comentarios. Son 2 comentarios de Gabriel. El primero dice que aunque es un fenómeno que tiene varias explicaciones, hay una situación de ser ajeno a lo histórico, así lo escribe, así lo textea, en las ciudades, porque a varios ciudadanos lamentablemente no les interesa la historia, y lo he visto en México. Luego más adelante el mismo Gabriel comenta, no creo que sea bueno vincular el rescate de los centros históricos de la política cultural, debería ser con el turismo, porque se podría generar una situación de desigualdad para el patrimonio histórico, porque los grandes capitales no son la mejor vía para el rescate de los centros históricos y para la difusión de su riqueza cultural. Bueno, son los 2 comentarios. Y hay otro comentario también de Ángel Delgado, que dice: felicitaciones a los ponentes. El tema de la accesibilidad universal en los centros históricos es aún un tema pendiente y poco desarrollado, por la creencia que el tratamiento en ellos debe conservar, estoy leyendo la redacción tal y como está, por la creencia de que el tratamiento debe ser conservar el patrimonio de un estado en un estado congelado, dice, entre comillas, sin permitir las intervenciones en los espacios públicos que podrían ser inclusivos, soluciones mecánicas, por ejemplo. Ello viene de la mano con la falta de articulación entre la planificación urbana a nivel de la ciudad y los planes maestros de los centros históricos. Y ahora sí, dos preguntas. Doctor, nos quedan 5 minutos. Muy específica, pues nos quedan 5 minutos. Entonces les agradeceré sus últimos momentos. Una primera pregunta: ¿cómo afectó la pandemia a las relaciones y jerarquía de los centros fundacionales? ¿Se han deteriorado sus condiciones simbólicas, ambientales, patrimoniales o de habitabilidad administrativas? Bueno, creo que esto ya en parte ha sido ampliamente tratado con la pandemia. Si quieres agregar algo, José Carlos, pues bienvenido. Y una otra pregunta, que es: ¿hasta dónde debe llegar la protección y defensa de nuestro patrimonio contra la necesidad de intervenciones contemporáneas? Bueno, si me permiten, voy a juntar varios comentarios que tienen que ver con el tema de la contemporaneidad y la conservación, digamos, ¿no? Yo creo que
en realidad esa es una falsa dicotomía, ¿no? Porque se ha planteado como que la conservación tiene que estar ajena, no debe incorporar el elemento contemporáneo, ¿no? La capa contemporánea. Y si hacemos eso, lo que hacemos es simplemente matar los centros históricos o cualquier bienes patrimoniales, porque el libro de la ciudad tiene necesidad de incorporar nuevas páginas y nuevos capítulos, que es justamente la capa contemporánea. Entonces, claro, si hacemos estas peatonalizaciones que se ven bien, pero que no funcionan mal para la gente de ahora, ¿no? Que tiene sus propias agendas y expectativas, simplemente lo que vamos a hacer es aislar más el centro histórico y segregar, ¿no? Y volverlo un asunto de 3 o 4 interesados y mantenerlo al margen de sus vínculos sociales, ¿no? Ahora, sobre el comentario, la pregunta del arquitecto Jeb, que es una pregunta para una tesis doctoral, efectivamente, el tema es muy sencillo, creo yo. O sea, no debemos de perder de vista que los procesos de recuperación urbana exigen la incorporación del ciudadano como actor, como protagonista. Si seguimos teniendo estos formatos gestionarios verticales, autocráticos, tecnocráticos, no participativos, no dialógicos ni inclusivos, donde la participación solo es un requisito para validar tal o cual documento, o sea, lo que vamos a seguir teniendo son respuestas ajenas a las agendas reales, ¿no? de las comunidades, ¿no? Y eso finalmente significará expulsión poblacional y probablemente especulación inmobiliaria que reemplace a esa población, ¿no? Entonces, no debemos ver al ciudadano solamente como un destinatario, sino como un actor fundamental y protagónico, y entonces en los procesos de planificación, pero además en los mecanismos, en los formatos gestionarios, debemos tener procesos de gobernanza dialógica, inclusiva, participativa, en la definición de las agendas, pero también en la toma de decisiones, ¿no? En la medida que ellos se incorporen como actores, es que probablemente la respuesta desde lo público pueda ser más legitimada, digamos, ¿no? Tener esa licencia social que muchas veces no tiene. Y hemos visto en varios de los casos que han sido planteados, ¿no? Son respuestas tecnocráticas, monológicas, unilaterales, sin legitimidad social y que no responden en el mundo real a sus necesidades, ¿no? Si la idea es cambiar eso, entonces evidentemente tenemos que ir hacia un modelo de gobernanza inclusivo y dialógico, ¿no? Esencialmente. Sí, yo quisiera comentar ese punto refiriéndome al marco y que Arturo mismo lo ha mencionado, ¿no? El tema de la globalización, pero deberíamos agregar también el del modelo económico, ¿no? Y nuestro moderador ha introducido un poco en algunas preguntas ese tema, ¿no? Hay una visión perversa por parte del sistema neoliberal peruano, que es extremadamente radical. El neoliberalismo peruano es, creo que, el más radical de todo el continente. ¿Por qué? Porque cuando en el 90 se inició la privatización de la economía, lo primero que se hizo fue desmontar el aparato público. Una vez que se desmontó el aparato público, ¿no? Se vendieron todas las empresas públicas y a través de la Constitución entró en vigencia plena el sistema neoliberal. Cuando a partir del año 2000 se viene este periodo de bonanza económica, de este boom sorprendente, que sorprendió a todos, agarró a un aparato público totalmente desmontado y que a partir de los aportes del canon al cual ha hecho referencia Arturo, efectivamente ha habido regiones que han recibido ingentes cantidades de dinero, pero con un aparato público totalmente desprotegido, con recursos humanos que se contratan cada 2 años, cada 3 años, no hay nombramientos, todos son contratados. Entonces, mal puede el Estado exigir de su aparato, de sus recursos humanos, un mejor rendimiento si es un aparato público desmontado, desestructurado
con integrantes temporales, no hay memoria institucional, los planes empiezan y terminan con quienes lo formulan, y por otra parte el contexto de este divorcio entre sociedad política y sociedad civil. Estos recursos efectivamente, en lugar de devolverse extra publico por no ejecutarse, podría muy bien derivarse hacia proyectos que seguramente lo sabrían, y muchos, para el tema del patrimonio, pero nuevamente ahí viene este divorcio entre la sociedad política. La sociedad política tiene su propio proyecto, y su propio proyecto es cortoplacista, es un proyecto de 3 años, de 4 años, y no entra en un proceso planificador de mediano plazo. Entonces, estamos frente a un problema, nuevamente, un problema estructural, ¿no? Que hay que, por algún lado hay que romper este círculo vicioso, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por las presentaciones, por la ponencia. El doctor Hayakawa nos disculpa, tuvo que salir muy rápidamente de la sesión porque tiene por otro compromiso adquirido. Yo creo que lo más pertinente sería terminar aquí nuestra conversación, no sin antes agradecerles a todos, a todas a ustedes que nos han seguido por este interesante documental. Ustedes saben la dinámica, el documental se sube a redes, posteriormente pasa un proceso de depuración, de limpieza, para volverlo a subir de una manera ya editada y mucho más dinámica. Los quiero invitar a que estén atentos a la próxima sesión del seminario, el próximo 1 de diciembre, es decir, ya casi un poco menos dentro de un mes, en donde tendremos la participación de la doctora Adriana Hernández Sánchez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la ponencia de procesos de adaptación y estrategias de trabajo colaborativo ante la pandemia en barrios históricos en barrios del Centro Histórico de Puebla. Esta ponencia será comentada por el doctor Cristian Enrique de la Torre Sánchez, también de la misma UAP. Entonces, sin más trámite, pues muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Un gusto de conocerte y esperamos que sigamos conectados por este medio. El tema pues no se puede abandonar. Tenemos ya cientos de años discutiendo sobre eso y creo que todavía seguiremos haciéndolo. Muchas gracias a todos y todas, gracias por su atención, gracias por sus preguntas. Les deseo un buen fin de semana. Hasta luego.